Realmente, quizás no es lo más conveniente. En el caso de la publicidad oficial, vos digas, bueno, mire, no es de buena democracia favorecer a algunos medios en detrimento de otros, no es de buena democracia tener favoritismos, no es de buena democracia que los mensajes gubernamentales salgan por ciertos canales y no por otros, es de buena democracia distribuir los fondos de la publicidad oficial con criterios universalistas y no particularistas. Porque eso mejora la calidad del mensaje gubernamental, mejora la relación entre los gobiernos y los medios, lo que fuera. ¿Y qué hay del uso de la imagen del funcionario público? Bueno, pero... Digo, en primera persona, con la política con recursos del Estado, con políticas públicas diseñadas por el Estado, la apropiación de esa política como vigente, estamos, más allá de la distribución de la pauta, eso te digo. Bueno, lo que yo decía era sobre todo de la distribución. Me parece que con el mismo criterio uno podría, y esto me parece que es más político que legal o que moral, es decir, bueno, a ver, de buena política, y eso sí tiene que ver con la generación de un cambio en la cultura política, lo que estamos diciendo es, casi debería salir de una cultura política al culto de la personalidad, o sea, que la política es Macri o es Cristina, y eso es lo que hace que eso forme parte de la publicidad oficial. ¿Uno podría tener una ley con criterios normativos que reduzcan esto? Sí, de hecho, muchas veces de publicidad oficial lo incluyen, y si se acuerdan, en 2011 la Corte de la Ciudad obligó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a modificar una publicidad en la que aparecía Macri en 2011, en la elección de 2011. Historia para leer. Bueno, ahí no me puedo acordar en función de qué norma, porque la ley de publicidad oficial está vetada, entonces no me acuerdo en función de qué norma la Corte le hizo sacar la parte en la que aparecía Macri y aparecía la voz de Macri en medio de la campaña. Entonces, se puede regular, pero para que eso se vuelva una demanda social, me parece que el mensaje tiene que ser un mensaje más de calidad de las políticas públicas, de impacto del dinero público en su ejecución, más allá de decir está mal que un gobernante lo quiera usar, está mal que lo distribuya de tal manera, pero primero lo que tiene que haber, me parece, es un cambio hacia una evaluación de las políticas públicas, quizás esta es de las más distantes, pero bueno, es de las cosas que requieren más acción de los representantes, ¿no? Y yendo a tu primera pregunta, creo que es inevitable, siempre está la cuestión moral, siempre está la cuestión de las calidades personales, pero por eso te lo estaba contestando con la primera. Me parece que siempre que puedas mostrar el impacto en política pública que tiene el uso particularista, es mejor que el argumento que tiene que ver con que simplemente está mal. Y voy a dar un ejemplo muy de mercado, voy a dar un ejemplo que va a sonar muy pro. Es como tratar de convencer a la gente que son accionistas de una empresa en donde el gerente de compras es un colmado. Sos accionista de una empresa en donde el gerente de compras compra caro porque tiene un retorno. Más allá de que está mal y de que está moralmente mal, son tus beneficios los que están abordando. Entonces, esa clase de razonamiento me parece que, puede ser un poco de individualismo metodológico, pero creo que es lo que realmente funciona. Que me llamó mucho la atención, al menos me quedé como un poco lo que te escuchaba a vos y lo que pasaba, por ejemplo, con estas definiciones sobre corrupción, ¿no? Que sería como el uso particular de recursos públicos. Lo que yo, por ejemplo, cuando fui diputada pasaba, cuando se quería aprobar una ley y había algunos votos dudosos, era que vos veías que esto, incluso en algunas de las sesiones se explicitó, que quedó en la nada. Pero que muchas diputadas decían, me acaba de llamar el intendente de mi ciudad y si no votaba de alguna forma no le hacían la escuelita. Porque había llamado el gobernador, había llamado al intendente y le dijeron, mirá, que levante la mano para otro lado, que diga que sí, bueno, de acuerdo a cómo se necesitaba. Ahora, en esos momentos yo me acuerdo que me había indignado mucho porque era una persona que trabajaba mucho el tema de transparencia y dijo, bueno, pero mientras esto no vaya al bolsillo del intendente o de la diputada no hay corrupción. Bueno, seamos un poco más amplios, esto es recontra corrupción, eso no es negociación política. Si a vos te están poniendo, viste, que te llame directamente el intendente y te dice, mirá, cambiar tu criterio
a la hora de decir sí o no, porque entonces acá no tenemos la escuelita o el hospital o lo que fuera, me parece un apriete, no me parece una negociación política. Esto pasa, digamos, que escapa de los temas de definirse de corrupción, porque sería algo estatal que va a lo estatal y que aparentemente no se queda nadie. Con eso me parece espantoso que se diriman las cosas de esa manera, a partir de aprietes en compromisos que ya están establecidos de antes. Por otro lado, yo decía, ¿cómo uno se puede posicionar como alternativa a un proyecto como el que tenemos en los oficialismos, por ejemplo, distritalmente hablando, en Capital, ante un kirchnerismo con determinadas características, ante un PRO que también tiene determinadas características corruptas, que pueden ser distintos, uno es amarillo, el otro tendrá otros colores, pero que hay nichos de corrupción importantes, y a veces yo tengo la sensación de que uno con las batallas morales no genera esa alternativa, es decir, es la alianza, no sé cómo explicarlo, por eso es muy reduccionista, pero es meternos en esa impotencia porque también la alternativa es poder, la alternativa es, y en esta situación de poder yo decía, bueno, es poder con, es poder para, es poder sobre esta alternativa que se está ejecutando, ¿cuál es el poder que tiene? Digamos, ¿qué es lo que se está...? Y ahí es donde me parece que también, más allá de los planteos éticos, hay que hacer como masa crítica y anclaje, en donde quizás recupero lo primero que vos decías, en que también los proyectos alternativos deben comenzar a expresarse de otra manera, saliendo, ¿no es cierto?, quizás de las expresiones de la moral, sino en traducirse en política. Yo no sé bien cómo se hacen estas cosas, pero lo cierto es que muchas veces la crítica hacia, y ponerte contra, y la crítica tan fuerte, te deja sin espacio para hablar de una propuesta que sea propia, que sea alternativa y que sea posible. Y ahora, es muy difícil, como, digamos, yo a veces me parece que nos quedamos en encerronas a la hora de poder, lo digo como política, como parte de un partido de oposición que quiere pelear lo distrital, que quiere pelear una alternativa nacional, y que a veces las banderas de la ética, que ojo, la corrupción mata, es 11, es la meditación trucha, digamos, no solamente yo dije lo de la escuelita, pero la verdad que y la ciudad de Buenos Aires ha hecho cuerpo de esto, ha muerto gente. Ahora, todo esto, como crítica, no alcanza para mostrar una gobernabilidad, y yo no sé por dónde pasa que se puede generar confianza, no sé si se entiende lo que pero es que lo estás diciendo, me parece que vos estás contestando, digamos, tu propia pregunta, o sea, me parece que estamos muy de acuerdo. Justamente de lo que se trata no es de la ética, sino del poder, es demostrar que no es que a un ejercicio del poder se está poniendo una ética, que eso es justamente lo que el realismo político de la vida cotidiana de los ciudadanos te va a responder, decir, ustedes son re buena gente, pero sabes que ustedes no saben manejar el poder. ¿Por qué? Porque estamos jugando a dos juegos distintos, digamos. Mientras los oficialismos juegan al juego del poder, las oposiciones juegan al juego de la bondad. Entonces, el ciudadano lo que quiere es gobierno. Digamos, lo que normalmente se espera, e inclusive viendo estas encuestas que estábamos hablando que salieron ayer sobre la aceptabilidad que tiene la corrupción en la ciudadanía, lo que surge de ahí es, primero que nada, la demanda de gobernabilidad. Entonces, no se trata de enfrentar una gobernabilidad corrupta con una ética, sino una gobernabilidad corrupta con una mejor gobernabilidad. Un poder que usa la corrupción como una herramienta central, con un poder que no solamente no la usa porque es mejor éticamente, que eso va de suyo. Es muy feo que acabo de preguntar, es muy feo tener que decir nosotros somos buenos, ellos son malos, porque aparte hay un problema al cual me voy a referir ahora de la historia política reciente, sino que además no responde a la demanda ciudadana de gobierno, que es la primera, la demanda de los ciudadanos, es un gobierno que gobierne, después todos los demás. Entonces, si no somos capaces de mostrar que un gobierno sin corrupción es en realidad mejor gobierno, que un poder sin corrupción es mejor poder, olvídense de ganar a nada. O sea, me parece que para ganar algo lo que hay que mostrar es que transparencia, participación ciudadana, buen gobierno es mejores bienes y servicios sociales de los que no tienen eso. O sea,
el mejor ejemplo de eso para mí, de que esto que les decía antes, o sea, si uno lo mira desde una lógica empresaria, desde una lógica de individualismo metodológico, de lo que se trata es de tener una mejor administración y una mejor calidad de políticas públicas. Y por otro lado, la retórica política, no solamente está el tema de responder a la demanda de gobierno que tiene el ciudadano, que es lo lógico, sino también correrse, pienso, yo trabajé para la campaña de la Alianza desde el 97, fui parte de la administración de la Alianza, y lo que yo me doy cuenta es que creíamos muchos que realmente el problema era el menemismo, porque el problema del peronismo, en términos de transparencia y corrupción, ¿no? Y que el cambio de gobierno en sí mismo involucraba el cambio en estos términos. Ahora, a los pocos meses, primero cuando veo que la idea que teníamos de que iba a haber una reforma de la justicia federal no iba a ocurrir, las cosas empezaron a parecerme un poquito menos optimistas, ¿no? Digamos, en el momento yo me acuerdo, aparte cuando lo leí, o sea, la idea era, se iba a crear la Oficina Anticorrupción, iba a haber, digamos, una fuerte presión sobre la justicia federal, y eso iba a generar una depuración más o menos de hecho de la justicia federal de primera instancia, es decir, del filtro más importante que tenemos a nivel, disculpe que me refiero tanto a niveles nacionales porque es lo que yo conozco más que lo de la ciudad. Digamos, en la ciudad tengo una experiencia más reciente, pero muy corta. Pero la idea era, el esquema de lucha contra la corrupción era que vamos a tener una agresiva oficina anticorrupción, con unos jefes de lujo que teníamos, que realmente era un equipo súper independiente y súper agresivo, pero eso tenía que ir acompañado de un cambio en la justicia federal. Cuando eso no ocurre, estábamos destinados al fracaso, esa política anticorrupción estaba destinada al fracaso, o sea que el hecho de que hubiera habido un cambio de gobierno, aparece, me acuerdo, un suelto de Clarín que decía que desde el gobierno se había mandado un mensaje tranquilizador a Comodoro Pi. El mensaje tranquilizador era que no se iban a activar las causas de la magistratura, no se iba a investigar el patrimonio, etc. Cosa que solamente con amagar que se iba a hacer eso, ni siquiera con hacerlo. Con amagar que se iba a hacer eso, había 3 o 4 jueces que se hacían la valija y se iban. Lo cual sería un cambio importantísimo, aunque no hubiéramos sancionado a nadie. Lograr que 3 o 4 de esos tipos hicieran la valija, realmente estaban, algunos de estos tipos, los más impresentables, aterrados. Estaban aterrados, por eso el mensaje tranquilizado. Entonces ahí, digo, esta idea de que llegábamos los buenos y todo cambiaba, yo ahí ya vi que eso no iba a ocurrir. Pero además el otro problema que tenés, y esto ya no hablando solamente de la experiencia de la Alianza, pero también de la experiencia de la Alianza, es que siempre vas a tener problemas, siempre te van a poder acusar de una irregularidad y algunas veces va a ser cierto. Y si vos dijiste que vos eras el gobierno de los buenos, se te cayó el argumento. Lo que vos tenés que demostrar es que tenés una capacidad de gobierno que puede lidiar con esos problemas, o sea, que vos vas a fortalecer los organismos de control y que a vos te puede pasar y que ciertas estructuras pueden seguir funcionando, y que lo que vas a tener es mecanismos de control e instituciones que se van a ocupar de procesar ese problema, no de que vos sos moralmente mejor que el otro. Porque si creemos que la oposición del partido de ustedes es moralmente mejor que el kirchnerismo, o es lo mismo que con la Alianza creíamos que éramos moralmente mejores que el menemismo. Y con eso alcanzaba, porque claro, era cierto. Pero es que jamás va a ser cierto, nunca un grupo político es moralmente mejor que otro. Pero es en el tiempo histórico también, o sea, Alfonsín llegó al poder también con una campaña de institucionalidad, digamos, que alguien después de la dictadura militar recite el preámbulo en un acto político y eso sea una efervescencia en el pueblo, te hace sentir que a esa persona le estás votando por institución. Y la demostración que tenía que hacer, tal vez en ese marco, que no era menor, era investigar ese costado que lo había llevado a tener ese liderazgo masivo. Y en ese sentido era comenzar con las juntas y tal vez después esto de la gobernabilidad que vos planteabas, en ese contexto, Alfonsín no lo pudo hacer porque luego vino las leyes de impunidad. Ahora, el gobierno de la Alianza lo que tenía así era un pueblo que decía, no quieren que nos roben más porque esto que roban pero hacen, a nosotros ya no nos sirve. Entonces sí necesitamos que estas personas, que nosotros creemos que éticamente en el poder van a tener otra conducta con respecto a la que tenía el menemismo, nos garantizan que esto es lo que queremos, entonces nos votamos. Lo que no tuvo de la Rúa, tal vez es la decisión política que ni siquiera
comenzó, o sea, Alfonsín la comenzó a tener, y tal vez esto que vos planteabas, el riesgo de la gobernabilidad, ahí no lo hace dudar, sino lo hace claudicar en ese camino, puntualmente con la cuestión institucional que lo llevaba. Lo que vos decís también con respecto de la Rúa, es que de la Rúa tal vez tiene gestos, como la Oficina Anticorrupción, que todo, yo la recuerdo, como bueno, esto va a ser un lugar en donde comencemos a juzgar a esos corruptos de la década menemista, como ese lugar que había encontrado Alfonsín para empezar a juzgar a los militares de la dictadura. Entonces, en eso lo que no hace es que Alfonsín se quede en la gestualidad, sabiendo que entra con esa gestualidad, se queda con esa gestualidad, sabiendo que entra con esa gestualidad, porque no iba a poner en riesgo esa gobernabilidad que vos decías. Me quedo con esta gestualidad, digo, porque no se da el tiempo siquiera que la corporación, por ejemplo, en este caso judicial, lo apriete. No se da para luchar con esa corporación. Se queda en el gesto. Hago la Oficina Anticorrupción, pongo personalidades que le dan a esa oficina un marco realmente de legitimidad. Por eso vos decías, entrábamos con el Dream Team, y entraban con el Dream Team y a todos nos mostraban, esto es muy parecido a lo que estaba haciendo ese primer paso de la Junta a los militares, pero ese creo que fue la cuestión con De la Rúa. Entonces, hoy por hoy, también lo que estamos viviendo es que la verdad es que no, la oposición no se puede manejar como el menemismo, porque el kirchnerismo no se maneja como el menemismo. Entonces hoy si nosotros solamente hablamos desde una cuestión moral y de corrupción, ahí sí perdés. Perdés en el sentido de que no estás entendiendo cómo comunicar lo que realmente está pasando, porque yo no puedo dejar de lado la asignación universal, porque no la dejamos, porque fue una bandera mismo hasta de mi propio partido. El INCINI, Ingreso Ciudadano para la Niñez, era parte de nuestra bandera. No puedo dejar de decir que el Estado como Estado tiene una política de Estado con respecto a los juicios de lesa humanidad, pero también no puedo dejar de decir que se roban todo y que debido sistemáticamente tienen en esa corporación de la obra pública, para él, para todos, para el sistema, una gran caja. Que han hecho de los pocos lugares que nosotros teníamos también como reivindicaciones, como el ANSES, una caja, y siguen buscando cajas. Entonces eso también lo tenemos que comunicar, y eso es para nosotros 100% corrupción. Me parece entonces, en esta interrupción que hice, lo que estás diciendo, que son tiempos de realidad histórica y tiempos políticos tal vez. Tal vez nosotros como oposición en este tiempo no estamos pudiendo comunicar que es realmente donde la gente habla de inseguridad, ¿no? Y que ese es el tema, hoy el tema, si nos llevamos por estas encuestas, hoy el tema es la inseguridad, pero hablamos de una institución corrupta, es la Policía Federal. ¿Cómo saneas la Policía Federal? No la quiso sanear De la Rúa, ¿no? Sí, es parte del sistema corrupto. Por ejemplo, digo, y ahora me tengo directamente una pregunta, perdón por la interrupción. Vos hablás de la corrupción como un problema sistémico, ¿no? El PAMI, la Policía Federal, en donde se siguen agregando a eso que empezó siendo, bueno, el cana de la cuadra que le pedía el negocio, ahora hablamos de el comisario y el narcotráfico, y el superintendente y no sé qué, y el jefe de policía, y vamos a la ministra, ¿y por qué sacan una ministra de un momento para el otro? ¿Y qué no hizo esa ministra? Y cómo lo otro atenía una y otra vez a ese sistema que se fue agrandando más y más y más. ¿Cómo saneás eso en el poder? ¿Cómo saneás el PAMI hoy en el poder? ¿Cómo saneás, si querés, otros organismos que tienen estos personajes corruptos pero que hacen al organismo corrupto? ¿Sí? Y no te llevo por ejemplo, yo Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero este está de la época de no sé quién, y este viene de la época de no sé cuál, y este es el corrupto, pero todo nadie lo saca, y es el gerente de tal y de cual que se van pasando. Lo mismo en la policía, lo quiso Garrés, fue mover comisarios, no fue desplazar comisarios, fue moverlos, a ver si se tranquilizaban un poquito más, si lo apretaban un poquito acá. Pero ¿cómo se sanea? ¿Cómo se va saneando esto? Desde un lugar en donde vos estuviste en una oficina anticorrupción, que no era solamente tocar un hecho puntual que fueron las coimas en el Senado. La Policía Federal, el PAMI, ¿cómo lo tomás a eso desde un lugar de poder como el que has tenido vos también? Yo te
quiero relacionar esto último que me decís con lo que habías dicho inmediatamente antes, digamos, de la reflexión sobre los tiempos históricos. Bueno, me parece que el otro elemento que yo no dije, que es muy importante para pensar cualquier política anticorrupción, tiene que ver con esto que decía de no ver como que el problema de la corrupción es un problema que tiene partido o grupo político. Es decir, yo decía, el error nuestro en la época de la Alianza fue creer que nosotros éramos mejores que los que estaban antes y que entonces por el hecho de que viniéramos nosotros todo iba a cambiar. Y eso claramente era una tontería, pero bueno, en ese momento posiblemente yo por lo menos no lo sabía. Pero la lección aprendida de eso es que no hay cambio posible sin además acuerdos políticos. Y eso significa que posiblemente haya que ceder en algunas cosas o pensar en cambios de largo plazo. Y donde las aspiraciones de terminar con la impunidad de ciertas cosas, algunas sean posibles en el corto plazo y algunas sean posibles en el largo plazo y algunas quizás no sean posibles. Lo que quiero decir con esto no son pactos de impunidad, por supuesto, sino que la fijación en el castigo, muy posiblemente cuando además no tenés, como les decía antes, un poder judicial capaz de realizar eso, te lleve a pensar en reformas de más largo plazo y que sean consensuadas por los distintos grupos políticos, inclusive los que están en el gobierno nacional o de la ciudad. Digo, viéndolos ustedes como una fuerza política que tiene que tener voluntad de poder y de transformación, ser gobierno de la ciudad de Buenos Aires o ser gobierno nacional alguna vez. Muy posiblemente, cualquier posibilidad de cambio requiera de acuerdos políticos en donde gradualmente se puedan ir planteando cambios. Si la obra pública o cualquier otro rubro de la administración pública, nacional o de la ciudad, se maneja con sospechas de corrupción o con claras denuncias de corrupción, como las que vimos recientemente del caso de Báez, existen, están a la vista, ¿uno puede garantizar que el cambio de partido político va a cambiar eso? No, no necesariamente. El mero cambio de personal o el mero cambio de partido político no cambia eso. Principalmente porque la lógica de la mayor parte de los partidos políticos, no el de ustedes seguramente, es esperar al momento de poder hacer uso de esos recursos de autoridad, de esos presupuestos, para el beneficio del propio partido o de los propios funcionarios. Es decir, como turnarse para usar eso. La única manera de parar eso es un acuerdo político en el cual todo el mundo decida autolimitarse. Todo el mundo decía, bueno, hay ciertas cosas que no se van a hacer más y para que esas cosas no se puedan hacer vamos a dar, por ejemplo, acceso a la información. ¿Sí? O sea, no se trata solamente de prometer que no se van a pagar sobreprecios en la obra pública, sino también que va a haber pleno acceso de los organismos de control a toda la información que sea necesaria, que la comisión bicameral de, ¿cómo se llama? La revisora de cuentas va a hacer su trabajo agresivamente y que los ciudadanos de las distintas provincias o pueblos o ciudades por donde pasan las rutas además van a tener acceso a la información sobre esa obra pública. Pero eso es una autolimitación que va a tener que hacer quien esté en el poder de la ciudad o de la nación, pero que para reemplazar esta gobernabilidad que antes tenía por el uso ilegítimo de esos recursos, va a tener que generar un consenso muy probablemente con aquellos que hasta hace poco usaron de estos recursos ilegítimamente. Entonces es un desafío nada simple lo que les estoy proponiendo, nada obvio y nada agradable, digamos, porque incluye muy probablemente tragarse muchos sapos y esperar o ser muy moderado en la expectativa de las cosas que se puedan hacer. O sea, imagínense que el día de mañana llegan a una posición de poder que les interesa, en la ciudad o en la nación, y hay que generar un cambio, digo, mantengámonos en la idea de la obra pública, para que la obra pública deje de ser una caja de financiamiento personal, político, etcétera, y que para eso van a autolimitarse en cierta medida, pero eso al mismo tiempo significa que van a tener menos capacidad de recaudación para la caja política, menos capacidad de uso discrecional, como decías vos, para lograr la buena voluntad del senador tal, que está relacionado con el intendente tal,
vas a perder un montón de recursos. Yo les decía antes, por un lado viene el flujo de apoyo o de compensación política de que los ciudadanos afectados estén. Pero del otro lado, esto es impensable sin un acuerdo político. Sin un acuerdo político en donde... En términos relativos de competitividad, por ejemplo, la Administración Central, en términos de competitividad, entre muchas comillas, del aparato político provincial, digo, nosotros, acceso a la información, blanqueamos la obra pública. Vos me decís claramente, mira, si uno administra la caja discrecionalmente, no vas a poder decirle a tal intendente de Borrón, mira que te mando y con esto necesito tal voto, está claro. Entonces, si de la Administración Central blanqueamos política, pero no hay un blanqueo a nivel nacional, perdés competitividad en términos de caja, perdés competitividad dentro de la cultura política actual. Y lo único que nos queda, en el mejor de los casos, sería la aprobación social con nuestro discurso anticorrupción, que caería de suyo cuando... No es solo la aprobación social, es más que la aprobación social, es el interés ciudadano beneficiado, porque efectivamente tiene el ciudadano de tal pueblo tiene una mejor ruta o tiene más obra porque hay más dinero, porque la situación de la gente es mejor, tenés un apoyo democrático y ciudadano más fuerte, por un lado, pero por otro lado tenés que hacer acuerdos de largo plazo. Porque vos decís que somos vulnerables en términos de gobernabilidad y de opinión pública, parándonos de la cuestión moral cuando nos digan, mirá, flaco, vos, tal funcionario es corrupto, o en tal situación corrupta, entonces nos desplomamos frente a la... Vamos solitos al matadero. Entonces vas a tener que tener acuerdos políticos para fortalecer las instituciones y donde vos digas, yo voy a estar sujeto a todos estos controles y si pasa algo va a pasar tal cosa, pero se generan acuerdos de largo plazo en donde se garantiza que, no sé, nadie a través de los futuros gobiernos va a tocar a los organismos de control o el acceso a la información. Digo, si se fijan en Chile, todos los avances de agenda de transparencia en Chile son acuerdos políticos. Son 2 o 3 grandes acuerdos políticos entre la concertación y los partidos de la derecha, en donde, después de algunos escándalos importantes, sobre todo para el contexto chileno, se fue avanzando en reformas de transparencia, inclusive en la ley de acceso a la información, también por cuestiones de litigio internacional, pero todo lo que tuvo que ver con las reformas que llevaron, por ejemplo, a que tenga hoy el Consejo Nacional para la Transparencia, con una ley de acceso a la información bastante avanzada, con prácticas administrativas, todo esto viene de acuerdos entre la concertación y que en ese momento era la oposición en Chile, y eso tiene mucho sentido porque, entre otras cosas, si uno se fija, por ejemplo, el primero de estos acuerdos es entre Insulza, que en ese momento era ministro del Interior de Lagos, y Longueira, que era el jefe parlamentario de la Alianza de Derecha. Y, entre otras cosas, lo que está implícito es que parte de la negociación política es que la oposición no va a seguir pidiendo cabezas después de ciertas renuncias que hubo y de ciertos procesos que comenzaron, pero a cambio lo que va a haber es una reforma política sustancial. Bueno, pero qué entrega, Pinochet lo dejan como un senador para siempre. No. Fue terrible, para mí la concertación fue una traición. Eso yo tengo una consulta, porque senador vitalicio. me quedé con una vos planteas el tema de la economía, de la corrupción y la gobernabilidad, ¿no? Y de la necesidad de generar participación popular a partir de una demanda de transparencia, una concientización sobre los efectos de la transparencia. Yo, quizás siendo oficialismo, en esto que voy a decir del modo de legitimarte, de mantenerte y de acumular poder para poder seguir transformando, quizá lo veo más fácil en esa instancia, no sé si por medio de los acuerdos políticos, sino, qué sé yo, buscando legitimidad popular, digamos, haciendo de la corrupción una política de Estado y a partir de una política de comunicación propia, en fin, diversas cuestiones. Ahora, lo veo difícil en términos de oposición, sin recurrir a la moral, porque me parece que solamente, al menos para hacer mella realmente en la ciudadanía, te sirve en tiempo de crisis. Digo, lo que ha pasado al menos en los 2 últimos gobiernos digamos, en la década del 90 y en la década del 2000, es decir, el menemismo y el kirchnerismo, es que cuando empieza a hacer mella el tema de la corrupción, más allá de que hay denuncia, de que está claro de que son corruptos y que nadie dudaba que eran corruptos en el 2007 o en el 2011,
en el cual el kirchnerismo gana con el 54% de los votos. Lo cierto es que la situación económica y esta, digamos, gobernabilidad o bienestar en el cual la sociedad dice, bueno, yo me banco la corrupción porque tengo una buena situación o porque veo que tengo garantizado, digamos, el problema económico u otro que... Lo cierto es que no te queda otra que recurrir o apelar al recurso moral. ¿Qué haces? Si sabes que no va a ser mella, si sabes que la demanda de las sociedades no le va a llegar, yo voy a decir, flaco, te están afanando los 2.000, 5.000, 10.000 millones de dólares que te están afanando por medio de un sistema en el cual se conoce la ruta, está toda en la justicia, qué sé yo, y me vas a decir, sí, pero estoy en una... ¿Entendés? Entonces digo, ahí no te queda otra que interpelar moralmente y decirle, flaco, vos estás apoyando una inmoralidad. Lo que pasa es que digo, tampoco es que soy tan fundamentalista de lo que ahora sí que prohíbo pero me interesa pero lo que le pasó a mí con Santa Fe. Claro, pero lo que sí creo es que tenés argumentos mejores. Claro. Y que en la medida de lo posible o complementarios. Sí, porque digamos, hay que tratar de usar los argumentos que interpelan mejor, porque vos fíjate esto, pensalo desde el punto de vista de un votante medio del oficialismo, del votante clásico de todos los oficialismos, del tipo que probablemente votó, digamos, a Menem una o dos veces, a De la Rúa, en el 2003 pudo haber votado cualquier cosa, pero en el 2007 seguro votó a Cristina y en el 2011 también, ¿no? Es un votante, digamos, que existe, permanentemente más o menos oficialista. Si vos lo interpelás moralmente, lo estás asociando al fenómeno que vos estás rechazando, y vos lo querés a él de tu lado. Constantemente, es un problema. Claro, yo digo, a ver, si no interpela a la sociedad algo tan fuerte como es la muerte concreta de las personas, producto de actos de corrupción, no va a interpelar lo moral, me parece. Pero ahí no te hace falta justamente la moral. Bueno, la muerte pero por eso, es mucho más importante que la revolución por moral. supuesto, digo, pero si eso incluso a la sociedad no le interpela, porque nos olvidamos fácilmente de todas estas cuestiones. Y yo quería hacer una pregunta concreta y un comentario. A mí me parece que Rocío lo relacionó con momentos históricos. Yo creo que la gobernabilidad no la puedes desatar del sistema político, y estabas hablando y analizando gobernabilidad en términos de un gobierno radical, donde las cuestiones de la gobernabilidad siempre le son más difíciles que a gobiernos peronistas, donde la construcción del poder, me parece a mí, es mucho más natural y en todo caso la discrecionalidad, la corrupción y qué sé yo, tiene que ver con un piso de poder y un aumento hacia, y no la misma situación del radicalismo. Y la pregunta más concreta, digo, más allá del comentario que se puede criticar o no, es ¿cuál es el rol hoy de las ONG argentinas que trabajaron muy fuertes? Vos fuiste director del Poder Ciudadano, digamos, la situación del Poder Ciudadano hoy difiere mucho de lo que fue hace 5, 6, 7, 10 años. Lo mismo CIPEC, que ha perdido su área de transparencia, digamos, y por qué analizás vos que hoy las ONG, digamos, el ámbito organizacional de la sociedad civil para luchar por estos temas está como está, en una crisis, me parece. En cuanto a CIPEC, en realidad ahora yo soy... sí, estás como investigador, pero no sé cómo pero estamos discutiendo, digamos, de cuál es la mejor manera de reformularla. Digo, la discusión tiene muchísimas aristas, algunas me tocan demasiado personalmente. Pero si la pregunta es cuál es el rol de las ONGs, me parece que una parte de mi respuesta va a apuntar a la crisis que vos mencionás y otra parte a cuál es el potencial que están mostrando que tienen y que podrían tener. En cuanto a la crisis, me parece que hay algo que tiene que ver con cómo el kirchnerismo planteó el antagonismo y las dicotomías en la sociedad, que en algún punto se efectúa y en algún punto hace pie en situaciones reales, y donde las ONGs han sido muy débiles en términos de su gobernanza interna, y eso la debilitó mucho. Digamos, la idea de que las ONGs tienen que tener
cuerpos directivos, los consejos de administración o lo que sea, sujetos a normas muy estrictas en relación a conflictos de interés para garantizar que la acción de las ONGs no esté sospechada de ningún tipo de influencia corporativa, política, qué sé yo, es un problema. Y las ONGs desde hace un par de años hay un movimiento de mostrar mayor transparencia financiera. Creo que todavía falta mucho en términos de fortalecimiento de la gobernanza, donde los intereses de sectores políticos o de sectores económicos muchas veces hacen que el trabajo, que efectivamente es independiente de las ONGs, y vos lo conocés, digamos, el trabajo profesional y de activismo de las ONGs que está hecho con la mejor de las intenciones y con la mejor de las solvencias profesionales, muchas veces por estas debilidades de gobernanza se vuelve más vulnerable. Y fortalecer las cuestiones de gobernanza de las ONGs me parece que es clave para que puedan cumplir con un buen trabajo que siguen teniendo. Y creo que lo mostraron muy bien, y yo salí a defenderlo a donde pude, con la participación que tuvieron en la campaña de la reforma del Consejo de la Magistratura. Me parece que ahí mostraron, si vos me preguntaste lo que tienen que hacer las ONGs, es eso. O sea, tienen que hacer el quilombo que hicieron, tienen que generar el escándalo y la reacción completamente disparatada de diputados y diputadas que decían que ellos no tenían por qué rendir las cuentas a nadie como no van a votar. Una cosa completamente ridícula que gracias a la campaña que hicieron las ONG se puso en evidencia. Entonces me parece que ese tipo de activismo... Todo bien, pero hasta que Alfred no quiso mostrar su palabra, en el Senado no se abría ese juego. O sea, no, pero la campaña fue para diputados. Está bien, bueno, entonces durmieron en el Senado. ¿Se entiende? Pero también tiene que ver con haber tocado una esencia, ¿no? Me parece, en este proceso de resurgimiento ahora de las ONGs, porque tocó una esencia también de algo que es tan avasallante que uno no puede quedarse callado frente a eso. Pero nosotros hoy vemos el uso de algunas con mucho prestigio, tal vez si querés, de la misma forma que en su momento actualmente se utilizó con la Oficina Anticorrupción, de nombres puntualmente extraídos de eso, o mismo partidos políticos que han tomado grandes referentes de ONGs que estaban involucrados en el tema de transparencia como, digamos, parte de su staff. Su reclutamiento político. Exactamente. Nueva Eso, te digo la verdad, a mí no me parece mal. A mí tampoco, pero en tanto la institución de cada una de esas ONG que se formó, esa credibilidad hacia ellas en un momento muy puntual, y hoy no lo han venido sosteniendo más allá de las figuras, digo, es el nombre de muchas de ellas hoy por hoy. Mismo así lo encontramos a nivel mundial, porque a nivel mundial muchas organizaciones no gubernamentales que sostienen, que han sostenido, fue porque no conocemos el nombre de la figura, tal vez la figura se devino a otras cuestiones, o su vida fue para otro lado, pero la institución quedó fortalecida y siempre fortalecida en ese caminar que han determinado. Hoy por hoy yo encuentro algunas ONG lavándole la cara a procesos como puede ser el contrato de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo participé al principio de ese. Después bueno, lo podemos conversar. Entonces, Pero lo podemos conversar ahora. Yo lo que quiero decir es que vayamos haciendo por un periodo de Hernán, que son las 7:10, pero que está muy interesante. Que la dirección de lo que ha sido el camino de ellos también no se solidificó. Y lo digo porque nosotros tenemos la vocación, y creo que este espacio político en particular, hasta mismo cuando fue el proceso de la coalición cívica, de pasar del área a la coalición cívica, de abrirnos y comenzar a articular, no necesariamente a cooptar, porque es diferente. Y que si obviamente alguien con vocación quería participar de un espacio político, había que arrancar las puertas, pero sí de articular. Y para articular se necesitan las fortalezas de cada uno de esos espacios. Nosotros no negando que queremos ser un partido político, las ONG no dejando de hacer su misión, para lo que han sido las organizaciones sociales de base tampoco, y mismo las figuras que por su nombre y su prestigio hacen también una reivindicación de alguna causa. Eso puntualmente, que me parece que en las ONG de transparencia eso se ha ido desvirtuando un poco y hoy no nos encontramos con una que pueda fortalecer múltiples causas, con esa fortaleza que sí lo hacían, o con esa presencia que sí lo hacían en otros tipos de la cultura.
Sí, yo de nuevo creo que ahí hay un punto muy interesante, muy importante, complejo y poco discutido hasta ahora, que tiene que ver con la maduración de la gobernancia de las ONGs. Ahí me parece que hay un temazo. ¿A qué te referís, Por ejemplo, a lo que tiene que ver con códigos de ética, reglas de conflictos de interés, reglas de reclutamiento de los miembros de los consejos de administración y entre las mismas quizás. Dentro de la ONG. No, en la claro, cómo se gobierna la ONG. Y sustentabilidad. ¿Eh? Y sustentabilidad. La sustentabilidad, pero diría que eso se avanzó bastante. En los últimos 3 o 4 años, la transparencia, hay una iniciativa regional de transparencia de las ONGs, que si vos te metés en la página de las principales ONG de transparencia y de gobierno, de los IPEC, por el Ciudadano, ADC, así, todas tienen niveles, pero no tenían hasta hace poco, niveles bastante aceptables de transparencia en cuanto a sus apoyos financieros. Es un poco más complicado y creo que ahí nos falta una discusión importante en lo que tiene que ver con el gobierno de las organizaciones, lo que tiene que ver con cómo se reclutan los miembros de los consejos de administración, cómo se reclutan los directores ejecutivos, cómo se establecen las normas de conflictos de interés, los códigos de ética, cómo se aplican. Me parece que ahí hay algo que todavía es bastante inmaduro, y no solamente en la de buen gobierno, uno puede pensar lo mismo en la de derechos humanos. Y de un lado, de otro, por un motivo o por otro, las debilidades han aparecido de distintos modos y se han manifestado de distintos modos, pero me parece que es una discusión muy importante para la sociedad civil, sin duda. O sea, por ejemplo, a mí no me preocupa que en una ONG de buen gobierno, de transparencia, de derechos humanos, haya identificado con el gobierno, con la oposición, o con el Grupo Clarín, o con Página 12. No me preocupa que lo financie la Fundación Ford o la Unión Europea, siempre y cuando haya, a mí no me preocupa, siempre y cuando haya reglas muy claras de cómo se toman las decisiones, de cómo se trabaja cuando alguien tiene un conflicto de interés en relación a esa decisión, de cómo se seleccionan a los miembros de los consejos de administración. Eso me parece que es un debate pendiente. Una pregunta muy concreta, pues, 3 medidas que se podrían tomar ahora para disminuir los niveles de corrupción. Ley de acceso a la información, una antirreforma judicial que efectivamente genere incentivos para que la justicia sea efectiva y que los jueces tengan incentivos para cumplir con su trabajo y no para no cumplirlo. O sea, sería una reforma judicial pero en el sentido contrario de la que estamos viendo, ¿no? Digamos que tiene que institucionalizar y no a sujetar a la voluntad política. Se me ocurren esas dos así. ¿Hay experiencias de países que tuvieran altos niveles de corrupción y que a través de distintos procesos hayan mejorado significativamente esas mediciones? Mira, la literatura te pone algunos ejemplos y de oficinas anticorrupción exitosas y de políticas anticorrupción exitosas. A mí, por ejemplo, Hong Kong se habla de los años 70-80 o Singapur, qué sé yo. A mí esa clase de experiencias me dan algunas dudas. A mí me parece interesante, por ejemplo, a nivel de dos casos muy distintos y cercanos como pueden ser Chile y Brasil. El ejemplo de Chile, de cómo las reformas pro transparencia fueron el efecto de acuerdos políticos, me parece que es algo para estudiar con mucha atención. Y cómo la sucesión entre Lula y Dilma no generó lealtades en algunos puntos claves relacionados con corrupción, me parece que también es interesante. Más allá de que el gobierno de Dilma tiene un montón de otros problemas, no estoy haciendo un juicio ni favorable ni negativo globalmente, pero que no se hayan respetado ciertas lealtades o cierta omertad en relación a lo que fue el caso del Mensalao y lo que fueron otros casos de corrupción y relacionados, por ejemplo, con las construcciones de los estadios para el Mundial,
relacionados con obras públicas, digamos, y que no haya habido una lealtad partidaria en ese sentido, me parece que es un caso fundamental. Yo creo que en grandes casos en donde se hizo una política y el resultado fue positivo, en general no lo consta. Me parece que lo que hay que tratar de buscar son como experiencias acotadas, concretas, en donde uno pueda decir, bueno, tal resultado positivo tuvo relación con tal decisión, ¿no? Como la decisión de gobierno de oposición en Chile de acordar programas de transparencia, o como las decisiones que habrán llevado a la presidencia de Dilma a tomar ciertas decisiones con costos políticos que normalmente no he dicho, bueno, no lo necesita, digamos, y sin embargo lo hizo. Bueno, Hernán, muchas gracias. No, gracias por la discusión. A mí, digo, enfermos que tengan ganas de discutir. Es el pequeño bloqueo que tenemos para nosotros. Muchas gracias.